la solidaridad internacional hace más de un siglo. Estoy agradecida de Haymarket Books y a nuestro equipo de acceso, Ronnie Kushanda, Missy y Talis. Gracias a las personas que estaban esperando. Tuvimos unas dificultades técnicas. Vamos a comenzar un poco tarde, pero estamos muy emocionadas de la conversación que vamos a estar teniendo el día de hoy. Y nos emociona que estén aquí con nosotros. Yo soy Mon, voy a estar moderando el día de hoy. Soy organizadora con Community Justice Exchange, que es una organización de escalación de movimiento que apoya organizaciones de base que desarrolla cómo hacemos intervenciones contra el complejo industrial carcelario, el sistema de deportación y la expansión de criminalización y vigilancia. Somos un equipo de organizadores, investigadores técnicos y educadores que tratamos de terminar con todas las formas de criminalización, encarcelamiento y vigilancia. En el último año nos ha encantado colaborar con James Colbert con una serie de publicaciones que se llama A Luta Continua. Es una colección de materiales educacionales que se enfocan en solidaridad internacional, cómo se ha presentado históricamente y cómo cultivarlo más y cuáles son las realidades de organización global. Esto refleja la memoria de la historia de personas en Estados Unidos y más allá, construyendo campañas y organizaciones impulsado al conectar los puntos de los luchadores por la libertad de todo el mundo. Vamos a estar compartiendo estos enlaces después de la sesión. Esto marca el lanzamiento de la tercera versión de la serie Ho Chi Minh, La izquierda va a ganar, la solidaridad de la guerra en Vietnam del 1955 al 75, que examina solidaridad antiimperialista en respuesta a la guerra en el sudeste de Asia, en particular Vietnam. Esta publicación también coincide con la conmemoración número 50 de la guerra americana contra Vietnam, a la que vamos a profundizar el día de hoy. Estoy tan agradecida de que Rick y Lena van a estar en conversación con James al continuar el legado de estas historias. Unas notas antes de pasárselo a James para darnos un poco de enfoque. Si les interesa acceder a la versión en español de este video, va a haber un video disponible en el canal de YouTube con audio en español. Si tienen alguna pregunta que les surge mientras escuchan la conversación del día de hoy, por favor pónganos en el canal de YouTube y vamos a tratar de responder uno o dos si es que recibimos alguna y lo vamos a hacer en los últimos 15 minutos. Voy a hacer una pausa aquí para pasar la palabra a James para darnos un poquito del marcamiento del proyecto, el cine que se lanzó el día de hoy y lo que esperan profundizar más el día de hoy. Gracias, Moni, gracias a todos por participar en este webinario para lanzar nuestro cine. Estamos muy emocionados sobre esto para compartir las ideas e inspiración para esta publicación con una serie de oradores maravillosos. Queremos darle la bienvenida a Linda Evans, que es organizadora en contra de la guerra de Vietnam, una de las primeras activistas de Estados Unidos que fue a visitar Vietnam y creó solidaridad con el enemigo, entre comillas, y Ricky Ayers, que se unió al ejército militar y después dejó el ejército militar para volverse un organizador antiguerra durante la guerra de Vietnam. Y por último, Zeina es activista con el movimiento juvenil palestino y seguramente estamos sacando algunos paralelos interesantes entre el movimiento del día de hoy y el movimiento, la experiencia de la guerra, el movimiento antiguerra de Vietnam. Estoy agradecido con ellos por tomar parte en esta conversación y agradecido con Mary Stern y Rick Lu por reunir todo esto, reunirnos el día de hoy. Este es el tercer cine en la serie de La Luta Continua. La serie comenzó con entrevistas de como 40 activistas que habían participado en trabajo de solidaridad internacional en los 60s y 70s. Fue un esfuerzo para revitalizar el espíritu de internacionalismo que parece haber desaparecido en casi todos los movimientos sociales, pero hicimos estas entrevistas y la mayoría de las investigaciones para este cine antes del 7 de octubre. Desde ese momento hemos visto un florecimiento de solidaridad internacional en respuesta al genocidio en Gaza, pero hay mucho más por aprender y por hacer y por estudiar.
Este cine se enfoca en uno de los ejemplos más importantes de solidaridad internacional del siglo XX, los movimientos que surgieron a través del mundo en apoyo de la liberación de Vietnam. Desde el fines del siglo XIX hasta 1975, en Vietnam y en gran parte de la región sudeste estaban bajo ataque político y militar por los poderes del oeste. Los franceses habían gobernado ese territorio hasta el 54, donde fueron derrotados por el ejército militar de Vietnam. La conquista de Francia fue seguido por 20 años de ofensas militares del imperialismo de Estados Unidos y sus aliados militares, culminando en la derrota y la partida del ejército militar de Estados Unidos en 1975, como 3 millones de personas, 3 millones de personas en la región del sudeste de Asia murieron como resultado de la guerra, desde bombas, desde políticas de quemar la tierra, desde ejércitos de infantería y de la guerra química y biológica. Pero a pesar de este sacrificio inmenso de las personas de Vietnam, la muerte y el sufrimiento se fue sobrepuesto por el espíritu de lucha maravilloso de las personas vietnamitas que lucharon en contra del ejército militar más poderoso de la historia. Para aquellos de nosotros que fuimos parte del movimiento antiguerra, en aquel entonces el espíritu y las acciones de los luchadores por la libertad vietnamitas cambiaron nuestro punto de vista del mundo y eventualmente nuestras vidas. Fueron modelos de compromiso colectivo y sacrificio que nos desataron a muchos de nosotros a volvernos activistas de toda la vida y luchadores por la libertad. Nuestros cines se enfoca en dos aspectos de esta guerra y la resistencia. Primero es reclamar la narrativa de la guerra y en segundo es explorar las maneras en las que las personas en Estados Unidos y más allá apoyaron a al pueblo vietnamita. La narrativa principal de la guerra de liberación vietnamita debería ser que de las poblaciones determinadas y sin miedo, que fue sobrepoderada, que tenían menos armas que los poderes oestes, fueron los que fueron victoriosos. Ho Chi Minh está citado en la cita del cine que dice, por cada 10 de mis hombres yo voy a matar uno suyo, pero incluso con ese margen ustedes van a perder y nosotros vamos a ganar. Nada es más precioso que la independencia y la libertad. En casi todas las instancias, los ganadores de una guerra controlan la narrativa, la historia, cómo se escribe, pero por el poder del ejército militar y en la máquina de medios, Estados Unidos a través de películas, investigaciones, redes sociales, etcétera, ha podido dominar la manera en la que la historia de la guerra de Vietnam se cuenta. Ya que este es el aniversario número 50 de la victoria vietnamita, queremos enfatizar las políticas y prácticas de las fuerzas de liberación vietnamita. Aparte de participar en la narrativa, también queremos hablar sobre la forma de la resistencia y el apoyo en todo el mundo, pero especialmente en Estados Unidos. En oposición al imperialismo de Estados Unidos y como lo están haciendo hoy en apoyo a Palestina, las personas han llenado las calles de Nueva York, París, Sydney, Johannesburg y muchas otras ciudades para protestar contra el asesinato masivo en Vietnam. Mientras los oponentes de la guerra del sureste de Asia a menudo marcharon juntos, vinieron de diferentes colores, con diferentes ideologías y estrategias. La narrativa dominante de la oposición fue que principalmente estaba siendo liderada por estudiantes blancos que proclamaron, como dice la canción, todo lo que decimos es denle a la paz una oportunidad. Y los estudiantes blancos de la universidad sí tuvieron un rol importante, pero no estaban solos. El movimiento de liberación negra, el movimiento de independencia de Puerto Rico, el movimiento nativo americano, todos estuvieron activos oponiendo la guerra. Las personas de color estaban desproporcionadamente siendo eh, enlistados en el ejército y muriendo en las batallas. Y las personas blancas que murieron en Vietnam eran personas de clase trabajadora que nunca habían visto un salón de clases de una universidad, pero la demográfica solo fue un aspecto del carácter del movimiento antiguerra. En el cine también hablamos de diferentes enfoques para oponerse a la guerra. Primero notamos que la perspectiva de traigamos a los chicos a casa es una posición muy directa hacia la guerra y a cualquier guerra en particular. Estas personas que tenían esta posición veían la guerra como una política y que los tomadores de decisiones en Washington y en las oficinas de compañías que tenían ganancias de la guerra y que se les podía
convencer de que era un error y de que un argumento moral iba a cambiarles la mente y que el riesgo a los hombres jóvenes de Estados Unidos era la tragedia principal de la guerra, pero no todos los oponentes vieron una guerra como un error político del sistema democrático. Otra perspectiva, aquellos que se llamaban antiimperialistas, creían que la guerra era completamente consistente con las metas generales del sistema político y económico de Estados Unidos. En ese momento, los antiimperialistas vieron la guerra como parte de la oposición al comunismo, a la manera en la que la onda de los esfuerzos de liberación que estaban tomando el sur global. Los antiimperialistas en general tenían puntos de vista de izquierda, socialistas, comunistas, anarquistas y creían que terminar con la guerra requería una transformación del sistema capitalista. La meta era construir un movimiento de base antiimperialista que transformaría el mundo. Un sector bastante grande del sector antiguerra seguía el eslogan Traigamos la guerra a casa, un llamado a tomar acciones en contra de las corporaciones de Estados Unidos y el ejército militar y esta era una serie de activistas que aunque era más grande que de lo que la narrativa dominante nos quiere hacer creer. Según un historiante, entre el 69 y el 70 hubieron como 250 bombardeos de lugares militaristas de Estados Unidos, oficinas de compañías que tenían ganancias de producir bienes para el ejército militar. Y nadie fue lastimado en estos bombardeos, pero los activistas creían que tenían la obligación de arriesgar sus vidas de la misma manera en la que lo hacían los vietnamitas. Cada una de estas perspectivas era la resistencia al militar. Esto tomó todo tipo de perspectivas que ahorita se tradujo entre casi medio millón de desertistas viviendo clandestinamente en Estados Unidos, hasta las personas que tomaron armas contra sus propios oficiales a través de tácticas como fracking, que que han sido atacados por soldados. Y hay instancias de fragging entre el 69 y el 72, pero muchos más que no fueron registrados. Vamos a platicar sobre las diferentes perspectivas, pero antes de que vayamos ahí, déjenme agregar diferentes perspectivas entre el movimiento de ese entonces y el movimiento de hoy. Primero que nada, no había internet, no teníamos celulares, computadoras portátiles, impresoras tercera dimensión o webinarios. Nos comunicábamos a través de cartas, postales, de teléfonos de línea terrestre. Nuestras noticias llegaban de periódicos, a menudo de los clandestinos de izquierda. También contábamos con radio y la televisión y había muy poca información instantánea. Segunda, nuestro movimiento solo estaba empezando a incluir un rango de cuestiones e individuos que son centrales a cualquier movimiento el día de hoy. Cuestiones LGBTQ+, apenas estaban entrando a la agenda y estaban surgiendo como fuerzas organizadas. Incluso el movimiento de liberación de mujeres estaba en sus inicios, aunque habíamos puesto cientos de miles de personas en la calle. Las pancartas bajo las que viajaban eran diferentes, no eran tan inclusivas y no eran tan reflexivas de las perspectivas basadas en género. A pesar de la falta de Internet, teníamos conocimiento amplio de los movimientos de lo que hoy llamaríamos el sur global o la mayoría global, de los autores internacionales, activistas de Fanon, Mao, Che Guevara, que tenían luchas en otros países aparte de Vietnam. Rastreamos Sudáfrica, Nicaragua y, claro, Palestina. Estas son algunas de las cuestiones que vamos a mencionar con nuestros oradores el día de hoy. Cada uno trae sus experiencias a esta plática. Estoy muy emocionado por oír este diálogo. Muchas gracias a todos ustedes por unirse a esta sesión y por todo lo que han hecho para luchar por nuestra liberación en el presente y el pasado. La lucha continúa. La lucha continúa. Gracias por ese por este repaso y que nada es tan importante como la independencia y la libertad. Antes de que entremos a algunas de las reacciones iniciales, quiero pedirles a nuestros oradores el día de hoy, nuestros panelistas, a tomarse un momento para presentarse a sí mismos. James ofreció un poquito, pero nada más les quiero dar un momento para compartir algo sobre sí mismos y cómo se están relacionando esta conversación el día de hoy, este momento, antes de que entremos
a las respuestas actuales y a lo mejor empezamos con Sena. Me da gusto estar aquí. Yo soy Sena, uso el pronombre ella y soy organizadora con el movimiento de jóvenes de Palestina, específicamente en el área de San Francisco. Y para dar contexto, somos un movimiento transnacional independiente de palestinos jóvenes y árabes jóvenes luchando por la liberación de nuestras tierras de origen. Gracias por darme la bienvenida. Linda, adelante. Gracias por estar aquí. Yo soy Linda Evans. ¿Dónde comenzar y ser breves? Yo trabajé en SDS, Weatherman, durante muchos años. Fui parte de eso. Y luego estuve en la cárcel casi 17 años como prisionera política porque participé en acciones armadas tanto en contra de la guerra de Vietnam y también una serie de otras cuestiones antiimperialistas, incluyendo el bombardeo de las Israeli Aircraft Industries en apoyo a la liberación de Palestina. Después de que salí de la prisión, ayudé a organizar y a comenzar All of Us Are None, que es una organización de personas previamente encarceladas. Y cuando me jubilé de trabajar para esa organización, y me quedé en Santa Rosa, California, y empecé a hacer trabajo apoyando a las comunidades inmigrantes y para detener ICE y detener las deportaciones. Ese es mi trabajo actual y realmente aprecio estar aquí. Gracias, James. Y Rick quiere continuar. Sí, yo también estuve en la resistencia el, en los 60. A mí me inscribieron al ejército forzosamente después de pasar tiempo en Canadá. Regresé a Estados Unidos y entré al ejército y fui organizador en el ejército militar de Estados Unidos. No fui a Vietnam, huí después de mi entrenamiento y también estuve en el Weather Underground. Desde entonces he sido maestro de preparatoria. Gracias a todos y todas y todos. Qué bueno que tenerles aquí en conversación. No sé si quieren ofrecer un poquito de presentación de sí mismos, ya que no lo hizo en su plática. Eh, yo soy James. Yo estoy involucrado haciendo organización antiguerra. También me involucré en violencia política y fui fugitivo durante 27 años y pasé la mayor parte de ese tiempo en el sur de África y ahí es donde realmente me incorporé a la noción de solidaridad internacional y lo importante que es para los movimientos porque yo trabajo con el Congreso Africano de Solidaridad en el sur de África y ellos estaban luchando por su independencia y en contra del apartheid y también produciendo vehículos de educación popular que veo yo, los cines son parte de la educación popular. Y el día de hoy yo trabajo en Urbana, Illinois, y aparte de este trabajo también soy parte de una organización de personas previamente encarceladas que se llama First Followers. Gracias a todos por ofrecer sus presentaciones. Quiero comenzar con algunas reacciones y claro, hay mucho sobre qué hay dentro del cine, las reflexiones que tomaron diferentes personas, la importancia de recordar esta lucha y en particular vamos a empezar con Zeina y ver reflexiones sobre el hecho de que la lucha palestina estaba viva durante el momento en el que James estaba mencionando. Entonces, ¿cómo piensas sobre ese momento y la resistencia concurrente que estaba sucediendo? En
que está sucediendo en Palestina en ese momento en los 60. Sí, gracias. Honestamente, estoy muy agradecida, emocionada de oír el resto de los panelistas también, porque creo que hay tantas lecciones que el movimiento antisionista y el movimiento palestino puede tomar de la lucha palestina, y es importante crear estos paralelos y la interconectividad de estas dos luchas. Y saben, no es un secreto que la misma ideología imperialista que destruyen y que han matado a millones de personas vietnamitas están cometiendo las mismas campañas asesinas en Palestina. Israel y Palestina tienen una historia muy rica, incluyendo una causa común contra agresores externos. Y estas naciones históricamente han sido solidarias unas con otras en la faz de imperialismo del oeste. Y esto regresa años y años atrás. Creo que en 1960, de hecho, la República Democrática de Vietnam estableció ataduras democráticas con el Frente Palestino, haciendo uno de los primeros países de estar en solidaridad con Palestina. En el 88, Vietnam también reconoció oficialmente Palestina, y esta lucha conjunta se extendió más allá de conexión diplomática. Los grupos revolucionarios palestinos se inspiraron por los grupos revolucionarios vietnamitas. Estos grupos han producido folletos que estudiaban la revolución y hasta tradujeron los trabajos los trabajos de un general árabe. Los miembros de la liberación palestina incluso se les dio entrenamiento militar en Vietnam, y históricamente la conexión entre Vietnam y Palestina muestra que la solidaridad global es un método de resistencia poderoso y significativo, y esto es algo que siempre decimos, pero realmente no hay liberación hasta que todos estemos liberados, y sabemos que las luchas revolucionarias para la independencia a menudo están interconectadas, sacando apoyo e inspiración unos de otros. Y el punto central de estos movimientos es la lucha en común en contra de los sistemas globales, que es el hegemonio del imperialismo de Estados Unidos, el capitalismo militarizado, la migración colonial, la criminalización de migración, etcétera. Pero las consecuencias directas que hay en casa, pero aparte también reproduce la lógica del proyecto imperialista. Entonces, la violencia del capitalismo en el extranjero está en este círculo de violencia con el capitalismo en casa. Y dado a esto y dado a estos sistemas imperialistas y la conexión entre ellos, es importante que nosotros creemos estos paralelos y conexiones entre nuestras luchas, y no solo en la lucha palestina y vietnamita, pero es importante crear las conexiones entre todas las personas que estén resistiendo el imperialismo en el extranjero. Muchas gracias, Dana. Sí, similarmente me pregunto, Linda, si quieres comenzar y después Rick, en cuanto a arraigamiento, la manera en la que lo hizo Dana en ese momento. James ofreció, no había internet y estábamos usando el radio y periódicos, pero sí, ¿qué, cuál es ese momento cuando piensan antes de que incluso participaran en la resistencia? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cómo era? Pues el ambiente activista es tan rico ahora, y tenemos tanto movimiento y las opciones son muchas o muy buenas. Entonces, muy diferente de lo que era en aquel entonces, simplemente en cuanto a las maneras en las que podíamos organizarnos y las barreras a las que nos enfrentábamos. Me gustaría reflexionar sobre lo que dijo James sobre traer la guerra a casa, porque ese fue un slogan que nosotros en SDS Weatherman adoptamos, y hicimos lo mejor para traer la guerra a casa, para que la gente entendiera lo que el impacto real era contra la gente. Y más tarde voy a poder hablar sobre mi viaje a Vietnam y lo que me significó a mí. Lo que estamos tratando de lograr es crear más compromiso y crear y hacer que pague Estados Unidos de una manera muy, muy pequeña por su agresión contra Vietnam, y realmente reconocer que necesitamos todos los niveles
de actividad militante contra la política de Estados Unidos y la agresión de Estados Unidos que estaba sucediendo. Y en nuestra mente, los tres diferentes enfoques, en este momento creo que es muy importante que las personas con todas estas perspectivas trabajen juntas. En ese momento, como se menciona en el cine, tuvimos diferencias ideológicas y a menudo significaba que que nos seccionábamos y no nos uníamos con gente con la que deberíamos habernos unido, porque sí teníamos espacio en común y esa es una lección importante que debemos tomar el día de hoy. Sí, es afirmante oírlo decir que hay una cultura política muy rica y creo que a veces la gente no cree esto. Y le voy a pasar la palabra a Rick, la misma pregunta. Cuando piensan en ese entonces, donde estaban participando en la resistencia, ¿cómo nos arraigaría en ese momento? Gracias, Linda, por esa perspectiva, porque sí, eran tiempos diferentes y un par de cosas a mantener en mente sobre en cuanto cómo sucedió la resistencia. Primero, sí, era una lucha por la liberación, y una lucha en el sur y luego también las ciudades en el norte que la activaron y que nos movieron a muchos de nosotros. Cuando hablo de nosotros, estoy hablando de personas como yo, por lo menos, del lado más privilegiado del imperio, del centro. No somos el centro de la historia, son, somos como un efecto de lo que estaba sucediendo en la lucha principal, al igual que como los palestinos están liderando la lucha, nosotros por acá estamos respondiendo y ese rol de liderazgo es muy importante. En cuanto a Vietnam, quisiera, como dijo James, los vietnamitas derrotaron a Estados Unidos militarmente. Quiero ponerle una nota a esto porque hay un dicho antiguo, es que las personas, que la guerra es la invención más impresionante y significan que las personas que eran muy pobres nos estaban derrotando. ¿Y cómo sucedió esto? ¿Cómo continuó esto? No es que nada más nos estaban enfrentando y derrotando al militar, era la guerra guerrilla. Pero como dijo un general Job en Vietnam, hay cuatro niveles de cómo se conduce la guerra. Uno es la violencia, pero los otros tres son el nivel político, el nivel moral y el nivel psicológico. Y a través de todo, Estados Unidos siempre pudo ganar a nivel de violencia, al igual que como Israel siempre gana a nivel violencia, pero estaban constantemente perdiendo en las otras tres dimensiones. Si tomas la ofensiva de T de 1968, esto fue un cambio en la guerra, pero los generales americanos que seguían diciendo, nosotros ganamos, matamos a muchos de ellos y no entendían que habían destruido el post de confianza de Estados Unidos. Y de ahí entonces fue una decaída de la habilidad de los americanos para aplastar la resistencia vietnamita. Entonces creo que es importante reconocer que fuimos parte de esas cuatro dimensiones, fuimos parte de trabajar en la desmoralización de la cultura de guerra, fuimos parte de pedirle el lado moral de las personas en este país y como está sucediendo en Palestina. Y no puedes vivir una vida limpia cuando tú y tu país son complícitos en el genocidio. Fuimos parte de una estrategia más amplia que ellos llevaron a cabo de manera brillante. Voy a decir eso por ahora. Muchísimas gracias, Rick. Y creo que vamos a tener un poquito de tiempo para profundizar en estos cuatro terrenos de la guerra de las personas. Pero supongo que para comenzar en la conversación en sí, vamos a comenzar con Linda.
James nos ofreció estas posiciones que la gente estaba tomando y mencionaron que de hecho usted fue a Vietnam, Linda, y fue una de las primeras activistas en apoyar los esfuerzos de liberación ahí. Regresó aquí a Estados Unidos a luchar. ¿Y nos puede compartir un poquito sobre cómo fue y cómo impactó su trabajo y perspectiva? En particular, una vez que regresó, ¿qué fue lo que aprendió y qué fue lo que trajo de regreso con usted? Mi viaje a Vietnam cambió mi vida completamente. Interactuando con las personas vietnamitas fue un honor increíble y inolvidable, completamente inolvidable. Yo fui parte de LSDS, parte del liderazgo regional de SDS en ese momento y yo tenía 21 años. Dave Dallinger y el Moratorio en contra de la Guerra del Vietnam, que fue una organización unitaria cuyos esfuerzos era construir un movimiento masivo de muchas organizaciones y personas en contra de la guerra. Ellos condujeron manifestaciones masivas en Washington, D.C. y otros lugares. El moratorio tuvo una relación con los vietnamitas y el 4 de julio los vietnamitas del 1969, los vietnamitas tenían un plan que querían soltar a prisioneros de guerra a una delegación de activistas de la paz. Entonces Dave Dallinger organizó una delegación y me pidió que yo fuera parte de esta como representante del movimiento juvenil en ese momento. Y yo fui a Vietnam con James, con Jimmy Johnson, que se resistió al ejército. Él era negro y fue a la cárcel. Y fui también con Rennie Davis y Grace Paley, que también era activista en la Liga Internacional de Mujeres para la Paz y la Libertad. Junto con esto vino un, eh, un equipo de cinematográfico de Newsreel que hacía un trabajo maravilloso con una nueva herramienta que teníamos, que era el video. Entonces fuimos a Vietnam. Fue realmente la primera vez que yo tuve o que yo fui testigo de la vida en el sureste de Asia, en Camboya, en Laos, al pasar por ahí. Y yo diría, bueno, hubo tantas maneras en las que mi viaje me impactó. Como una mujer joven, a mí me influenció mucho el liderazgo de las mujeres en Vietnam y el liderazgo en sus comunidades, el liderazgo en el Partido Comunista. Yo diría que estoy de acuerdo con Rick. La guerra de la gente es la invención más increíble del siglo XX y creo que eso es real. Fue increíble ser testigo de ser qué es la guerra de la gente y por qué, cómo es que la gente se moviliza. La razón por la que existe la guerra de la gente es por los ataques genocidas por parte de Estados Unidos en contra de todo un país. Entonces, yo fui testigo de tantos lugares que habían sido bombardeados, un templo que a lo mejor tenía 1000 años y tenía una columna que le quedaba, un hospital que tenía una cruz roja y estaba en ruinas. La respuesta de las personas vietnamitas era organizar sus comunidades para que pudieran sobrevivir. Y en muchas maneras esto sucedió. Voy a dar un par de ejemplos. Uno fue que durante un bombardeo de 24 horas que sucedían muy regularmente o muy continuamente en el norte de Vietnam, las personas vivían en albergues de bombas y había albergues comunales que tenían una entrada en zigzag por si se desencadenaba una bomba en la entrada, entraría a la pared en lugar
del área central donde estaba viviendo la gente. Durante el tiempo de los bombardeos, la gente joven, grupos de ellas, iban de albergue a albergue dando noticias, dando información, ayudándole a la gente con cualquier tipo de necesidad médica que podía surgir. Y creo que la guerra de la gente o People's War no vino del aire, vino o es la respuesta al genocidio. Y creo que eso es algo muy importante para comprender, porque no es un eslogan. Nada es más precioso e independiente que la libertad. Eso fue algo que fue tan clave, según yo entiendo, también de otros movimientos de liberación nacionales, porque creo que el contexto que tenemos aquí es un tiempo en el que muchos países, muchas naciones en el mundo, la gente se estaba levantando en contra del colonialismo, en contra del imperialismo, y los vietnamitas fueron nuestro modelo. Entonces yo diría definitivamente sobre People's War, la guerra de la gente, pero también sobre la movilización de todas las personas en el país. Creo que es muy similar a lo que está sucediendo ahorita en Ucrania y en Palestina. La gente fue activada para unirse a, a los lugares antiaviones, personas que ni siquiera han aprendido matemáticas, aprendieron cómo derribar aviones o fighter bombers, aviones de guerra, o personas que fueron un colectivo, tuvieron un par de lentes y en su lugar de antiaviones, la persona que tenía la mejor vista era la persona que se le asignaba a enfocarse a los aviones. Las maneras en la que todo el país se adaptó y se movilizó para luchar fue tan crítico y creo que otro aspecto era el hecho de que hubo planeación increíble central y creo que eso es importante para que nosotros entendamos si alguna vez queremos construir un país socialista, un sistema comunista. Necesitamos reconocer que hay planeación que se tiene que hacer y la manera en la que el Partido Comunista de Vietnam se organizó. Todo el mundo estuvo involucrado, desde los pueblos pescadores hasta Hanoi. Había maneras organizacionales en el que las personas podían planear la economía, qué era lo que se iba a producir, qué se necesitaba, quién lo iba a hacer. Me impresionó tanto esto. Y yo diría otra cosa que me conmovió mucho personalmente. Cada lugar al que fuimos se nos servía comida, nos sentábamos y eso es algo que hacíamos, era compartir algún tipo de comida o lo que fuera. Las personas que servían a todo mundo normalmente era la persona con el puesto más alto en la sala y ese nivel de humildad y servicio también me impresionó mucho. Otro eslogan que yo también he cargado toda la vida es convertir el odio en energía. Y sí, estos no nada más son eslogans, son declaraciones vivas, son llamados a la acción y maneras de existir. Entonces, gracias por ofrecernos otra y tenemos suerte de continuamente beneficiarnos de lo que usted aprendió en ese viaje. Similarmente, se lo voy a pasar a Rick con otra versión de la misma pregunta. ¿Están estas posiciones? Eh, en la posición de bring them home, eso de traer a los chicos de regreso a casa. Y de hecho, usted evitó el draft o el reclutamiento militar, pero después se unió y después eso
voluntariamente, pero después no se salió, eso no funcionó. Pero ¿cuál fue la intención de organizarse y por qué no funcionó? Porque como dijo James, el nivel de resistencia dentro del ejército fue muy inusual para lo que hemos visto desde entonces, pero se lo voy a pasar a usted. Gracias. No fue que no funcionó, el plan desde el principio era nunca ir a Vietnam. De hecho, consultamos con los vietnamitas y dijimos, yo estaba en Canadá, y dijimos, yo voy a ir al ejército, me debo quedar e irme a Vietnam como a la resistencia. Y dijeron, definitivamente no, no venga a nuestro país. Usted puede organizar dentro de Estados Unidos, pero no, no debería venir. Entonces, el plan siempre era irme sin permiso, pero un poquito de trabajar en el ejército en ese momento. Primero, yo estaba en Ann Arbor, yo estaba en el movimiento antiguerra, yo había destruido mi cartilla de reclutamiento militar, como muchas personas hicieron, y, y me reclutaron de manera punitiva. Y yo tenía miedo de entrar al ejército, yo creía que me iba a destruir y no quería ir a la cárcel. Entonces me fui a Canadá y estaba trabajando en Canadá con la comunidad exiliada, tanto personas que eran de edad universitaria y se habían ido para huir del reclutamiento, pero también muchos desertistas que eran de clase trabajadora y personas jóvenes negras y morenas que simplemente se estaban saliendo. Entonces estábamos trabajando con los desertistas y ayudarles a conseguir identificación, ciudadanía, que Canadá no le da la bienvenida a esas personas de la manera que lo hacían a los chicos de clase media. Y lo que no sabíamos era que tanto el ejército se estaba destruyendo y el ejército estaba en crisis. Y no se me ocurrió a mí y las personas con las que yo trabajaba que no sería tan difícil entrar al ejército. Eh, era un lugar fértil para hacer trabajo organizativo y es algo interesante sobre un ejército imperialista. Cuando están conquistando y ganando, felizmente están violando y robando, pero cuando los están derrotando, de repente ya empiezan a pensar más internacionalmente, más éticamente. Y yo estuve en sótanos en Vancouver con desertores del ejército que tú les considerarías el tipo maga del sur, chicos blancos del sur, que estaban estudiando Marx y estaban estudiando la revolución porque se habían dado cuenta, me han engañado, esto no es bueno. Y entonces varios de nosotros decidimos, vamos a regresar, vamos a entrar y vamos a trabajar desde dentro. Y sí fue un área muy fértil para hacer trabajo organizativo y como el ejército estaba experimentando tanta derrota, estaban listos para hacer esto. Y por cierto, lo ven con Israel y Palestina ahora. La forma de guerra que queda es esta manera de explotar cosas desde el aire, pero una vez que tenían que ir directamente en el terreno y de hecho tratar de ocupar la ciudad de Gaza, las reservas no quieren ir, la gente de repente está pensando pensamientos antiguerra porque saben que no pertenecen ahí y que van a sufrir. Entonces, y fuimos a entrenamiento en Fort Polk, Louisiana, y Y los sargentos, muchos de nuestros entrenadores eran Black Lifers, eran personas que están pasando toda la vida en el ejército, eran los más antiguerra, llevaban ahí y nos decía, escúchenos, cuando se los manden a patrullar, vayan 50 metros, vayan, fúmense algo, quédense ahí y regresen, no salgan hasta allá a que los maten. Estos sean nuestros entrenadores diciéndonos esto. Una de las razones por las que tuvo que terminar la guerra, la narrativa ahora es como, los políticos o se volvieron cobardes o lo que sea. Tuvo que terminar porque los soldados ya no le iban a luchar. La otra narrativa falsa de la guerra es que el movimiento antiguerra era tan malo contra los soldados, les escupían cuando regresaban.
no honraban las tropas. Eso también es una mentira. Éramos los más cercanos a los soldados, estábamos salvando vidas, teníamos cafés, abogados, estábamos sacando a la gente y también hacíamos el trabajo de veteranos más importante. Los veteranos de Vietnam contra la guerra fue una de las fuerzas antiguerra más claves. Entonces, nunca crean estos mitos que están saliendo. Creo que como dijo Linda, tratan, o James dijo, tratan de explicar la guerra de maneras ridículas, pero si realmente ven la historia, fue el movimiento antiguerra, el liderazgo vietnamita y darle la vuelta a estos soldados que ya no querían, ya no pudieron luchar la guerra. Hay documentos, hay estudios en el Pentágono diciéndonos, tenemos que salir, no podemos ni siquiera mandar a nadie al campo de guerra. Eso fue muy importante. Entonces fue una gran victoria, pero una victoria para la estrategia vietnamita. De nuevo, no fuimos nosotros éramos parte, una parte pequeña de una estrategia brillante general. Y el mismo tipo de cosas ha sucedido desde entonces en Estados Unidos. No ha podido ganar ninguna de estas guerras desde la Segunda Guerra Mundial y continúan perdiendo, pero continúan iniciando guerras, pero esperemos que eso ya vaya a llegar a su fin. Y Rick, me pregunto, ¿cómo lo que aprendiste en el proceso de darte cuenta y practicar en el terreno de organización fértil, cómo fue informado? ¿Cuáles son las estrategias que aprendiste o la inspiración que tenías? Si te digo, yo dejé después del townhouse cuando fueron bajo tierra, dejé eh, a los militares. El agente del FBI que fue a visitar a mis padres dijeron, la mitad del país ya protestó, no estaba de acuerdo, así que fue tan grande. Esa red de bajo tierra, lo que llamamos esto de network o red de bajo tierra, incluyó soldados eh, y incluye a gente que estaba al otro lado de la legalidad, que estaba fuera del sistema. Cuando yo no estaba haciendo el trabajo de soldado, empecé a hacer trabajo de veteranos y con el movimiento bajo tierra subterráneo. Y nos dimos cuenta que teníamos que ser parte del movimiento más amplio, no solo sectorial, para tener acción contra en esta lucha y que se haga costosa la lucha del imperialismo para ellos. Gracias, Rick. Zin, voy a ir para ti. ¿Tú vas a seguir? ¿Cuáles son las estrategias? Para que nos digas sobre la estrategia, pero también la posición que James nos dijo. Y como recordatorio les digo que eh, los participantes pueden poner preguntas en el chat para los panelistas y los vamos a tratar de responder como podamos. Zina, esta posición antiimperialista como parte del movimiento antiguerra durante los 60, como el imperialismo, la hegemonía de imperialismo, imperialista se ha expandido. Durante ese tiempo hubo pocos vietnamitas o gente de Asia del Sur viviendo en los Estados Unidos, así que no había una organización doméstica comparada, por ejemplo, con el número grande de palestinos aquí, como el movimiento de Juventud Palestina, que está muy activo aquí. Y hemos hablado de esto y también demuestran el poder de solidaridad y de esos movimientos. Me gustaría saber, uno, pensar sobre la evolución
de esa posición antiimperialista a esta posición actual y el rol de las personas haciendo el trabajo organizativo de Palestina en los Estados Unidos. Sí, creo que muchas ideas me vienen con esta pregunta. Algo que estaba reflexionando cuando estabas hablando fue, cuando Rick estaba hablando y Linda, la necesidad de hacer un movimiento grande y las tácticas durante momentos de represión. Es importante para nosotros organizar en muchas formas para lograr nuestras metas, ya sea gente en el campo o soldados americanos o las personas que están hablando con redes subterráneas en contra de corporaciones para luchar contra el imperialismo, porque así es como ganamos. Eso, muchas personas tienen mucho miedo. eh, Hay mucho miedo en contra un avance de conciencia que últimamente va a llevar a la autodestrucción del poder imperialista. En cuanto a movimiento masivo, lo que hablamos en el movimiento palestino es cómo somos agentes activos en nuestra lucha y creemos que somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de esta lucha. Y creo que estos sionistas o imperialistas nos separan de que nos separan de nuestra casa, de nuestro hogar. No tienen ningún, no les va a afectar este tema. Estamos nosotros en exilio, exilio de nuestra patria, de nuestras casas, y no tenemos que olvidar nuestra historia. Es parte de nuestra lucha, sabiendo que no vamos a dejar a los políticos imperialistas o a las personas que ganan por las guerras, que están separados de este tema, que nos separen de la liberación de Palestina. En cuanto al movimiento masivo de Palestina, tiene ecos del movimiento ah, vietnamitas, porque incluye a toda gente de la sociedad, incluye reconstruir, reorganizar instituciones, organizar personas de todos los sectores llamadas a acción, como embargos que se hacen a las instituciones, no solo nacional, sino internacional. Entendemos en PYM que la gente palestina tiene el derecho de determinación propia y que tenemos la importancia, sabemos la importancia de esta lucha y que nos afecta directamente. Gracias, Sina. Estás hablando de las similaridades y las cosas que se ha aprendido. Quiero saber si Linda, James y Rick han hablado del rol de la juventud en todos estos movimientos. Me pregunto si nos puedes hablar sobre estrategias o tácticas o análisis que está pasando ahora en cuanto al movimiento más amplio de solidaridad con Palestina o algo que las personas mayores puedan aprender en cuanto a trabajo organizativo. Sí, honestamente, el trabajo de organizativo y ser parte de un movimiento masivo y de estas organizaciones es que estamos aprendiendo continuamente, aprendemos de nuestras personas mayores y ellos aprenden de nosotros también. Creo que regresando al punto de tácticas masivas, es algo que es muy importante para nosotros pensar en eso, especialmente en ese momento. Vemos que hay corporaciones, por ejemplo, que las personas que están trabajando para estas corporaciones no tienen idea que están financiando el genocidio que está pasando en Palestina. O, por ejemplo, tiendas comunitarias, tiendas de alimentos, están teniendo abastecimiento de corporaciones que están financiando este genocidio. Entonces, este movimiento de juventud, este movimiento que se está expandiendo a todos los sectores, es para
que haya entendimiento del rol de cada persona, que las personas entiendan esta lucha, pero también que entiendan cuál es la importancia o cómo les impacta a ellos también. Ah, creo que a veces hablamos de trabajo organizativo que sea flexible o que sea transversal. Queremos golpear al imperialismo donde le duela más, que es el imperio. Creo que hay muchas formas en que la juventud se puede organizar, luchar y que no están separados del movimiento y que la liberación de Palestina está conectada a la liberación para ellos mismos también. Gracias, Ina. Una última pregunta. Estás hablando sobre la necesidad de organización masiva, de un movimiento masivo, movilización a larga escala. Eso es lo que Linda y Rick hablaron de separarse o salir del sectorialismo como los movimientos de los 60 hicieron. Me pregunto tú o ¿cuáles son los desafíos de traer juntas a la gente, de juntar a la gente y de salir del sectorialismo? Y eso sale en cada movimiento históricamente. Creo que por las condiciones actuales o materiales de hoy, de este momento, no ha sido un tema para preocuparse, pero por ejemplo hacemos el tema de Palestina algo que no pueden evitar si va a un concierto o a un festival. Siempre estamos ahí, si prende y ve las noticias, siempre escucho sobre Palestina y por eso hemos podido unir a las masas y también hemos podido hacer eso haciendo unas campañas de largo plazo que tienen maneras para que las personas puedan participar, que tienen objetivos a largo plazo y habla sobre la conciencia de la masa, pensando en el movimiento palestino y cómo se conecta a la lucha em, que pasó en Vietnam, son las mismas, porque levantan el techo para las comunidades, levantan los límites para las comunidades en todos lados. El elevar la conciencia masiva, lo que las personas han visto en Palestina o que han visto históricamente en Vietnam, es que ya no vamos a dejar, las masas no vamos a dejar a los imperialistas que nos exploten. Y cuando no resistimos, estamos en el camino a la liberación. En estas campañas en los diferentes sectores, el trabajo que hacemos en los diferentes sectores y los diferentes temas que luchamos en estos sectores es saludable, porque al final, el gol final, el objetivo final es la liberación de todas nuestras gentes. Gracias, Ina. Linda, ¿quieres añadir algo? Creo que estoy de acuerdo con lo que Sina ha dicho. Una de las maneras que no es sectorialismo, pero es política de identidad o identidad política, también nos puede dividir a nosotros. Yo he aprendido la importancia de educación política. Como Sina decía, la conciencia es lo que lleva y motiva a las personas a tomar acción. Algunas de nuestras campañas se enfocan tanto en tomar acción, en organizar esas acciones, en campañas con goles, objetivos específicos a largo plazo, pero a veces perdemos la educación política y esa es una lección crítica para todos. Necesitamos priorizar eso o no vamos a tener ningún contexto, no vamos a entender las lecciones de los movimientos nacionales de liberación, que ahora ya están siendo atacados. Mire lo que está pasando en Venezuela. Creo que es importante que incorporemos educación política en nuestro trabajo, en nuestra vida,
de nuestras organizaciones que están en este movimiento. Eso va a crear unidad y va a juntar a la comunidad LGBTQ, que yo soy parte, va a unir a las personas que han sido encarceladas anteriormente, que no tienen ninguna conciencia nacional y no es un aliado tan fuerte como lo puede ser en ese momento. Quizás si hay un entendimiento más fuerte de internacionalismo, la gente va a reconocer que esas prisiones temporales que que están siendo construidas van a ser permanente y va a normalizar las condiciones de vida más horrendas para las personas, lo que no se pueden imaginar. Durante mis 17 años de prisión tuve libros, programas, buena comida, relativamente, y no puedo imaginar qué es lo que sería o cómo sería estar en esas prisiones de campaña que no tienen nada, nada de comunicación con su familia, no saben dónde están, no saben dónde está su familia, sus abogados, hay comida terrible, las luces están prendidas todo el tiempo, no hay libros. Entonces siento que esa es una parte importante para que nosotros entendamos que la educación política, el entendimiento, la conexión entre nosotros nos va a unir, reconociendo la discriminación que las personas han pasado en muchas arenas, en muchas áreas, pero uniéndonos para luchar contra el sistema entero. Gracias. Gracias, Linda. Rick, creo que querías añadir algo. Quería notar que Linda había dicho que James había dicho que sin la resistencia vietnamita, que fue una consecuencia de resistencia popular alrededor del mundo y el trabajo organizativo que salió de anticolonialismo. Linda mencionó esto, Rick, no sé si quieres hablar un poquito más de esto. Quería añadir a lo que Zina dijo y para las personas que se han unido en esa discusión en YouTube. Creo que hay un miedo de que está creciendo este movimiento fascista día a día. Creo que muchos activistas o personas que tienen una idea de un mejor mundo dicen, ¿qué está pasando? Es lo peor que ha sido hasta ahora. Pero quiero sugerir otra manera de ver esto, porque creo que estamos experimentando algo que sabíamos que iba a pasar. Pensábamos que iba a pasar en un mundo más humanitario, pero es el colapso del imperialismo, que siempre se vuelve fascista. Así que al actuar ellos, estos fascistas que están liderando el mundo, tenemos que ver que aun cuando están en control de los medios de comunicación, la mayoría de las personas están en contra de la guerra en Palestina. La mayoría de la gente, de la joven judía, también está en contra de la guerra en Palestina. La mayoría de la gente está. Entonces, el poder que la organización masiva hace eh, se ve diferente porque el New York Times solo cubre los fascistas. Pero estamos en un tiempo de colapso. Y el colapso va a pasar, debe pasar. Y eso es lo que me mantiene con sanidad. James, ¿quieres añadir algo? Sí, una de las cosas que noté fue que
parte del empuje o resistencia eh, al movimiento antiguerra es la expansión ah, del, del complejo industrial de prisión. Y no estamos preparados para eso. No teníamos una perspectiva a largo plazo de lo que iba a pasar después. Yo viví en África del Sur por todo ese tiempo, parte de la lucha de liberación ahí y también ver las luchas sectoriales dentro del movimiento ahí. Si veo Sudáfrica ahora, no es un ejemplo que queríamos tener. Ha convertido, Se ha convertido en un estado neoliberal. Entonces eso es que algo que tenemos que pensar. Al organizarnos, al hacer trabajo organizativo, estamos construyendo un movimiento masivo, pero también estamos construyéndolo de una manera diferente a la que quizá hicimos en el pasado. Quizá más allá de mañana o la siguiente campaña, ¿cómo se ve el movimiento más allá? Para mí, algo que he aprendido de activistas más jóvenes hoy es la idea de más organización descentralizada. Los partidos políticos tradicionales en muchos casos han fallado a crear la utopía socialista que querían hacer, creo por la resistencia del imperialismo. Hay un problema a veces en la visión que la gente tiene en cuanto construimos el trabajo organizativo. Y creo que es un balance un poquito difícil de convertirse en totalmente descentralizado o totalmente no autoritario al punto de poder construir una estrategia colectiva. Pero el fascismo que estamos confrontando ahora, estamos viendo a las personas que están apoyando a MAGA, eh, tomando la experiencia de Rick, que esos soldados, quienes eran asesinos o cuando fueron cuando se convirtieron en militares, se convirtieron en opuestos a lo que estaban haciendo. Entonces, ¿cómo podemos bajar esa autoridad de las tropas de Trump? ¿Cómo podemos conectarnos con ellos que pueden sostener, apoyar a una estrategia, de liberación a largo plazo? Sí, creo que nos está llevando a la relación entre la planeación central, que Linda habló, de aprender de esos tiempos. Y bueno, también estamos aprendiendo de la descentralización. Y eso nos dice las diferentes maneras que estamos experimentando. Eh, el SIN y el LUTA continúa siendo un recurso de cómo podernos organizar en solidaridad nacional. Les voy a dar un tiempo a todos ustedes para que cierren. Si hay preguntas en el chat, las podemos enviar. Creo que podemos empezar con Rick. Si tienes unos comentarios finales, luego vamos a pasar con Linda, Zena y James. Voy a ser breve porque pienso que tenemos tanta sabiduría aquí en esta reunión y no tanto tiempo. Fue tan alentador para mí reunirme con ustedes en muchas maneras. Como una persona mayor, siento que hay muchas lecciones que podemos compartir, pero también se siente, me siento muy modesto en ver cómo Black Lives Matter y la resistencia de Palestina
Palestina y las luchas de las personas indígenas, la lucha de los derechos para las mujeres, cómo son ahora, y también trans, que está siendo atacado este movimiento, este grupo hoy. Es fantástico ver ese poder, es fantástico ah, saber qué tan poderoso somos y estar en ese panel. Lo que dijiste, Rick, me hizo pensar en lo que está pasando con el aborto, porque el movimiento de las mujeres no fue fuerte, suficientemente fuerte para vencer las prohibiciones. Pero la red que desarrollaron las mujeres fue fuerte y ahora se están enviando a pastillas de aborto por el correo, por mail. La lección aquí es que muchas respuestas y tenemos que ser creativas y depender de entre nosotros y tener fe de que podemos organizarnos suficientemente para vencerles. Y estoy de acuerdo, el colapso da miedo, pero las comunidades que estamos construyendo ah, son las comunidades de donde venimos. Es la gente, el pueblo salva al pueblo. Creo que tenemos que reconocer que las redes de las comunidades son las que van a sobrevivir y que no dependen del gobierno u otras estructuras. Creo que dependiendo de entre nosotros es lo que tenemos que hacer. Sena, similarmente, algunas reflexiones finales, especialmente en reflexiones que Linda, James y Rick han hablado sobre el papel de las personas mayores y de la necesidad de traer a diferentes personas juntas y unirlas. Esta ha sido una conversación muy profunda. Tengo el honor de haber estado aquí con estas personas que han estado trabajando en ese movimiento por tanto tiempo. Creo que una reflexión en general, las historias de la lucha de Palestina y de Vietnam, dice la historia de la gente rebelándose en contra del opresor. Y estas historias son iluminadoras y son una brújula para el resto del mundo. Estas luchas siguen siendo referidas porque no solo levanta los límites para las comunidades, sino para otros para que sigan. Creo que espiritualmente y literalmente es algo de lo que estamos hablando. eh, los ataques de guerrillas a través de educación política, a través de presencia en tácticas, enviar mensajes. Creo que ha funcionado antes y es importante para nuestro trabajo actual. Es importante nosotros como palestinos, tenemos que apoyar a la lucha que hubo en Vietnam, por la lucha que hay en contra del imperialismo. Ellos nos mostraron su lucha y la resistencia es una parte natural de la naturaleza humana. Una cosa que es clara ahora en la lucha de la gente palestina es que la gente palestina sigue luchando no solo hasta que termine el genocidio, sino hasta que Palestina sea libre. Así que les digo gracias y gracias por incluir a PY y este grupo PYM por incluirlo en este panel. Gracias, James. Quiero agradecerles a todos. Creo que ha sido una conversación interesante, útil y espero que tengamos más. Especialmente estoy inspirada por la presencia de Sena y su perspectiva en esto y el avanzar. Debemos contribuir a lo que las personas están haciendo en el campo.
pero últimamente va a ser, o al final van a ser los jóvenes activistas que van a seguir esta lucha y avanzar esta lucha. Así que estoy muy inspirado por gente como Sena y otra gente joven activista. Muchas gracias, Rick, Linda, Sena, James. Gracias a los intérpretes de señas de español. Gracias a CJE, Rachel Mary, que hizo esto posible. Gracias a todos los que estuvieron aquí y escucharon. Gracias a Mon por ser una moderadora excelente. Gracias, gracias.